Saludos Puerto Rico, bienvenidos una vez más a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, soy el pastor Ricky Rosado, gracias por estar con nosotros. Tenemos temas muy importantes que hablar. Queremos hablar un poquito sobre esa situación que ocurrió aquí en Río Hondo en estos días y que lamentablemente una dama salió, ¿verdad?, apuñalada por su pareja y el pueblo que estaba allí, la gente que estaba allí puso orden. Vamos a hablar sobre eso desde nuestro punto de vista. También vamos a hablar de el tiroteo que hubo en la escuela iglesia o en la iglesia escuela católica en Estados Unidos y que 2 niños de 7 y 8 años murieron y otros 14 heridos. Vamos a ver por qué está pasando esto. Vamos a analizar ese tema. También vamos a estar hablando sobre la inauguración de la Plaza del Creyente, que fue en el día de ayer y que estuvo muy concurrida. Pero la prensa, coquí. Vamos a hablar de esos temas y mucho más aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, gracias por su sintonía y porque nos siguen en las diferentes plataformas, comenzando aquí en la plataforma que es la Plaza Pública de WKQ 580 y también los que nos siguen en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Entre ahí para que vea el programa, no solamente como usted lo escucha, lo puede ver, y otros programas como el Tribunal Cristiano y otros temas que tocamos que son muy importantes. Gracias por los que nos siguen y en las diferentes plataformas, en las redes. Es una bendición compartir con ustedes y analizar todos estos temas. Me acompaña, ¿verdad?, mi amigo y hermano, licenciado y sacerdote, nuestro querido padre Carlos Pérez Toro. Padre, bendiciones. Bendiciones, mi querido pastor. Qué bueno que nos encontramos aquí de nuevo en esta plaza pública que es WKQ 580, donde tenemos la oportunidad de los creyentes de debatir, de aportar los temas que nos inquietan como país y nos inquietan como humanidad. Así que bueno de encontrarnos de nuevo aquí sin el carimbo de la separación de iglesia y Estado, entendida para reprimir. No como debe ser entendida, que es para que nosotros, nuestra diversidad, sea respetada por aquellos que ostentan el poder. Así que gracias, pastor, y también al apóstol. No, padre, nadie mejor que usted. Exacto. Puede presentar al distinguido colega. Qué alegría de encontrar hoy, desde el inicio, aquel que llamamos el Don Cholito eclesial, porque recoge en su persona tanto la sabiduría bíblica como la de gente de campo, gente buena del oeste de Puerto Rico, que es nuestro querido apóstol Walter, que está aquí entre nosotros hoy desde el principio. Hombre de tierra. Amén. De tierra adentro. y de Biblia. Y de Biblia. Y la evidencia está ahí. La evidencia está ahí. Un aguacate que nos trajo ahí. Un aguacate que eso de es su casi, finca. Chacho, parece un meteorito el aguacate Gloria que a nos Dios, trajo. Dios les bendiga, qué bueno estar aquí desde el principio, como dice la Biblia, desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Así estamos. Aquí está el Dream Team completo. Hoy sí que es verdad que no hay para nadie, así que venimos con todo en esta Y hay en temas esta calientes, tarde y que esta tocan noche. temas buenos, interesantes. No, esto está más caliente Oye, que el trapo de la plancha. Hablando de eso, esa noticia. Ya le digo, es el campo aquí entre nosotros. Hecho ciudad. Mira, esa noticia en el estado de Minnesota. De Minnesota. un estado del centro, del norte central, ¿verdad? Sí. Bien frío que es eso allí, Minnesota. Sí, el gobernador fue el candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata. Okay. También hace algunos meses hubo el asesinato de la líder de la mayoría demócrata en el Senado y en la Cámara, en el Senado local, y hubo una serie de asesinatos de 2 políticos y de 3 personas, ¿verdad? Por parte de uno que, lleno de odio y rencor al que piensa distinto sobre temas opinables, masacró a estas personas que también, curiosamente, ¿verdad?, eran católicas, en un estado donde hay una presencia católica significativa. Y ahora esta tragedia
en un inicio de clases. En un inicio de clase, con pastor. niñitos de 8 a 9, 10, 12 años. Y el problema es que fue este, otro estudiante Bueno, no, es un hombre de 23 años que estudió allí, que estudió allí, por eso Sí. que fue estudiante Por- de la misma escuela. de la misma escuela, y que su mamá incluso trabajó en un momento en la misma escuela. Es un trans. Es una persona transexual que se había Transexual. cambiado el nombre. Es una persona, evidentemente, con grandes disturbios mentales. Trastorno, sí. Esto había sido... yo sé que es delicado hablar del tema para ciertos grupos aquí hoy en día y la prensa liberal cuando hablamos de los transgéneros, porque piensan que somos homofóbicos. No han querido poner ese sello. Pero a ciencia cierta, sin querer ofender, y si alguien se ofende, pues derecho tiene a ofenderse. Eso es un derecho que tiene la gente. Ujú. Pero muchos de estos crímenes que se han dado, que son crímenes que la sociedad comienza a repudiarlos y les duele. Yo me acuerdo aquel caso en Orlando, de la discoteca Pulse, De la que era discoteca una Pulse, discoteca, Que ahora en estos días leí que quitaron todos los emblemas que habían allí. los emblemas y Sí, todo los habían mandaron. puesto en el cruce de peatones, habían cerca quitado de la todo. discoteca, habían puesto una expresión Unas pública, expresiones. pues, de solidaridad con los que murieron y sus familiares. Pero ya eso ha pasado tanto Pero déjame decir tiempo. algo que quiero puntualizar sobre esto. Estos actos, y esto es una discoteca donde las personas que más asistían se identificaban como homosexuales, trans, gay, pero fue uno de su propia comunidad trans que fue protagonista en ese acto de violencia. Y lo que estamos analizando que muchos de estos actos que han ocurrido, en alguna manera hay una persona relacionada a la comunidad donde tiene un odio o un disgusto, no sé si contra la misma comunidad por su frustración o contra la sociedad, y se desquita con niños, se desquita con gente de su propia comunidad, se desquita haciendo estos actos violentos y repudiables. Pero, pastor, y yo entiendo su inquietud, ¿verdad?, que trae al debate público, pero hay algo que tenemos que decir claramente. Así como un religioso que masacra vidas humanas que han sucedido Ujú. en masacres, no nos representa, ni puede ser relacionado con la nobleza de nuestra tradición religiosa, que lo que hace producir es Martin Luther King y Madre Teresa de Calcuta. Así tampoco nosotros podemos identificar a los sectores LGBTQ y, en el caso concreto, personas transexuales, como si fuera una cuestión de grupo de asesinar y masacrar seres humanos. Concurro Seguro. contigo. Esta persona, de manera individual, Sí, es la única responsable. Déjame decir este otro punto Sí. que yo creo que es importante. Tenemos una tendencia también en las masacres que hemos vivido en Puerto Rico de buscar un responsable porque es parte de un grupo, es decir, sectores pobres, etcétera, o porque la persona es joven y por lo tanto su cerebro no se ha desarrollado, o es problema de la sociedad que La no ha hecho, pobreza. sí, o no problema es de la religión. o de no es de la religión. No, no. el único responsable es de quien comete la masacre. Exacto. Como han dicho las autoridades policíacas de este pueblito, ¿verdad?, donde sucedió la En masacre, Minneapolis. es el cobarde que cometió esos crímenes atroces el que tiene que asumir la responsabilidad. Yo creo que Y yo creo que es importante poner ese acento, porque si no, a veces nosotros hemos escuchado algunos sectores aquí en Puerto Rico, sectores de izquierda liberal, decir, son responsables los sacerdotes y pastores, la religión. No, el único responsable es el que comete la masacre, porque la religión, vuelvo a insistir, lo único que hace es suscitar gente como Madre Teresa de Calcuta, como Martin Luther King, como Juan Pablo II o como el pastor Gille Ávila. Eso es lo más noble que es capaz de producir los valores religiosos en el corazón humano. Yo creo que dentro de esto concurro contigo con relación, o sea, dentro de cada una de las comunidades hay la mayor parte de gente respetuosa de la ley, qué sé yo, porque estos son actos individuales. Pero nosotros tenemos que entender
que estamos viviendo en unos tiempos donde aquí no hay tolerancia de ningún lado. No hay tolerancia, no hay, la gente no tolera, hay un problema, no sé si de salud mental, pero esto es a nivel mundial. Esto no es solamente Puerto Rico. Y lo que estamos mirando en este momento es que a mí me da mucha pena porque nosotros condenamos aquí, donde quiera que nos paramos, cualquier tipo de violencia. Llámese en forma de la comunidad LGBT o hacia la comunidad LGBT o hacia los heterosexuales o hacia religiosos, hacia quien usted quiera ponerlo. Toda violencia es condenada, de cada persona tiene que pagar y tiene que ser responsable de sus actos. Pero lo que me suscita a mí tal vez una indignación es que aquí la prensa ha pasado esto someramente. No se le ha dado el color que tiene que darle la importancia. En estos días, eso es lo que quería aclarar ahorita. Para terminar de este punto, en estos días en una escuela le encontraron un cuchillo a un niño de 8 años. 8 años. Una pistola, me parece. No, también eso es otro. Sí. ¿No? Iba por ahí, una pistola a uno y a un niño un cuchillo. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Mira, yo no sé a ustedes, pero en mi casa, cuando yo llegaba de la escuela, mi mamá me rebuscaba el bulto. Ah, sí, la libreta era. Y no, pero me rebuscaba el bulto también. A mí era la libreta, la chequeaban una por una. Yo dejaba el bulto. Sí, la libreta era para las asignaciones, para que no, Sí. para ver cómo iba el asunto. Exacto. Pero chequeaba todo. Y una Es que le vez, preguntaban a uno, ¿tiene asignaciones? Y yo como quería ir a jugar. Mira. Y no, eso es todo, lo hicimos en la escuela. mira lo que me sucedió a mí. Una vez un compañero me regaló un reloj, de aquellos chipichapes, pero él me lo regaló. Mi mamá me dijo, ¿y este reloj? Y yo le dije, no, que fulano me lo regaló. Sí, pero es que no, vamos a la casa a devolvérselo. Y fuimos a la casa Sí. a devolverlo. Fuimos, ¿dónde es que vive? Pues vive por aquí, qué sé yo. Bendito. Y fuimos a devolverlo. Fíjate cómo es la cosa. Esa era la mamá que Sí. transmitían valores y decencia. Por eso hoy hay un apóstol allí Por eso que te digo. en el área oeste. Pero volviendo al tema, que quería ahorita, hace como 15 minutos atrás decir, Es que cogimos los topos, pastor, cogimos los topos. cuando yo estoy haciendo este argumento o esta locución con relación a los trans, y concurro con Padre Carlos, que cuando lo hace un pastor, un sacerdote o lo hace un capellán, nosotros lo hemos señalado por nombre y apellido y me han dicho que le caiga todo el peso de la ley, Exacto. que repudiamos el acto. Yo no veo la prensa aquí en Puerto Rico Eso es lo que estoy diciendo. discutiendo yo. la noticia, sí, voy por esa línea, apóstol, y no los veo señalando lo que todos los demás prensa ha dicho en Estados Unidos, que era una persona trans con sus situaciones. Y los líderes de la particulares. comunidad LGBT tampoco han salido. Yo no he escuchado. ¿Tú has escuchado algún líder No, de no, la comunidad no, LGBT no. condenando el ando? Porque aquí cuando salen sacerdotes y pastores y lo que A sea. piedra limpia a de piedra Pedro. vamos, limpia, aquí y lo siempre cogemos. sale el nombre de Ricky Rosado, y de los- Carlos y los- Pérez, y los de otros días- Carlos Sánchez lo Carlos ponen- Sánchez. Mira, los otros días tú sabes que el pastor evangelista que le metieron ahí, que se puso fresco con una nena, Ah, sí. que eso no fue mucho, nosotros le Lo tiramos discutimos aquí, aquí, lo por eso que te discutimos. digo, No, y está cumpliendo la federal. pues así como tiene que ser. Sí. Pues entonces, yo creo que tiene que haber un sentido de responsabilidad de cada una de las comunidades. No únicamente, en este caso, le toca el turno a la comunidad LGBT, pero tiene que haber en todas las comunidades, sean partidos políticos, religiosos, comunidades LGBT, cualquier tipo, Empatía y empatía solidaridad. y solidaridad. Eso es lo Ok. que tiene que haber. En ese mismo tema, pero ya mi pregunta es la siguiente. ¿Ha dicho algo la Iglesia Católica al respecto de esa diócesis? Sí, imagínate, el Papa, el mismo día de los El hechos, Papa. ahora de los hechos, envió un comunicado de prensa que además él había trabajado en Minnesota. Ujú. O sea que conocía esa realidad pastoral Y me conocía la escuela también. y me conocía imagino. también, si no, había trabajado en sectores pobres durante su formación y manifestó su simpatía, solidaridad, oración, llamado a la esperanza, la condena inequívoca de ese tipo de violencia que de nuevo, tú sabes lo que es que muere un nene de 8 y 10 años, que lo que estaba en una iglesia orando, Dios mío,
Y yo no escuchar en Puerto Rico la prensa de país, no escuchar esos sectores que son muy rápidos a condenar y que son muy rápidos a invitar que hay que ser solidario, yo no los escucho esa solidaridad. Y fíjense, en torno a eso, si me permite, pastor, una de las cosas que más me llama la atención es lo que dijo y que algunos sectores demócratas de los Estados Unidos han recogido. El alcalde de la ciudad, que se llama Jacob Frey, decía lo siguiente, decía, mire, esto no es cuestión de pensamientos y oración. Entonces el obispo, uno de los obispos de Minnesota, muy conocido en las redes, que se llama Bishop Robert Barron, un gran obispo que participa mucho en las redes sociales hablando sobre las cuestiones que inquietan a los Estados Unidos muy seguido, dijo, es vergonzoso que se diga que esto no es una cuestión de pensamiento y oración. Cuando esos niños estaban allí orando, cuando la oración es lo que da consuelo y esperanza, cuando la oración te lleva, sin duda, decía el obispo, sí, es cierto que no solamente es pensamiento y oración, pero el pensamiento y la oración te lleva a la acción. Exacto. Porque qué curioso que cuando estamos en estos momentos de tragedia, hay personas en nuestra sociedad puertorriqueña y en la sociedad norteamericana de la izquierda liberal que no reconoce los valores que supone que un ser humano pueda ponerse de rodillas a orar, pedirle a Dios luz, pedirle a Dios precisamente de no responder con violencia ante la violencia, sino vencer el mal a fuerza de Y bien. el dolor de esos padres y abuelitos y familiares y los mismos compañeritos. Creo que había una nena que decía que no quería volver ni a la iglesia Sí, ni a la la escuché escuela. ayer, la CNN realmente ha hecho unos reportajes muy bien hechos, en la que la niña de 11 años que decía, mire lo que decía, los dos nenes los conocíamos por nombre, porque se dejaban querer, tanto el nene de 8 como de la nena de 10 años. Y decía, los vamos a extrañar. Y decía la niña, yo tengo miedo de ir a esa iglesia, porque yo tengo miedo que otra persona venga y también nos masacre. Tú sabes lo que es la Problema tragedia psicológica. problema La nena psicológico. decía, mire, yo veo ahora una ventana abierta y la quiero cerrar, porque siento que va a salir una persona a dispararme. Crea un problema en esos niños que están, son niños que están aprendiendo lo que es la vida, Pero abriendo los ojitos. pero fíjate, y perdóname. buscando de Dios en la iglesia y de momento en el lugar menos indicado que se supone que no sea suceda. de más seguridad. Que sea de más seguridad. Pero, y entra ese loco. Pero fíjese, hay que decir algo también para la gloria de Dios y la honra de esas familias. ¿Sabe que los nenes, estaban los nenes habían nenes pequeños y los nenes mayores, porque uno de los nenes explicaba de que los pusieron como tutores de los niños pequeños a los nenes mayores de 9, 10, 11 años que están en quinto, etcétera, con los nenes que están. Y decía uno de ellos, decía, nosotros lo que hicimos es tirarnos encima de los nenes para que las balas no los cogieran. Y decía uno, un amigo mío estaba al lado mío, yo me tapé la cabeza y me bajé y el amiguito mío se me tiró encima para protegerme de las balas. La bala le dio a él en la espalda, decía el nene. Sí, yo vi eso. O sea, imagínense, ¿qué habla eso? Fuerte. Pero ¿qué habla eso? Eso habla de las familias que están detrás, que le enseñaron a esos nenes valores y principios. Ese colegio católico que le enseñaba a los nenes, hay que dar la vida por los demás. Bueno, padre, hay un tema que yo sé que te va a sacar de esa paz que tiene. Y es que en estos días 40 estados y Puerto Rico recibieron una carta del Departamento de Salud. El Departamento de Salud Federal. Que dirige Robert Kennedy Jr. Y aquí la recibió el Víctor Ramos, señor secretario de Salud. Y dijo que eso era fácil, que eso lo corregía. Bueno, más o menos las expresiones fueron, en mi opinión, más irresponsables. Sí, fueron como frías. Sí, no, fueron irresponsables y voy a decir por qué. Pero antes que diga... Sí, pon la base. Vamos a decir y a explicar, porque nosotros pensábamos que eso no se estaba haciendo aquí.
Sí, porque nosotros entendíamos Porque que con las cartas circulares y las leyes que recordaban el derecho fundamental de los padres a educar a los hijos conforme a sus valores, que recordaba al gobierno que tiene una función subsidiaria, no sustitutiva de la responsabilidad de papá y mamá, nosotros entendíamos que ya la cosa se había clarificado, bueno, y pero se nos detuvo la enteramos perspectiva de género aquí, y se detuvo la prohibió, ideología, se y se prohibió por ley y por carta circular. y no sabíamos que el Departamento Y de que Salud el secretario cuando fue a las vistas habló sí, que iba a acatar todo. muchacho, que aquello era casi ni Madre Teresa de Calcuta. Muchacho, no, yo no creo en nada de eso, etcétera. Y aunque es cierto de que esto viene antes del secretario actual, porque esto era un programa federal para la prevención de embarazos precoces en menores. Y por lo tanto se recibían fondos ahí y esos fondos eran entregados a organizaciones que ayudaban a las escuelas públicas, a los lugares donde estaban estos niños. Era la política de Biden. Sí, no, era una política anterior, pero claro, el color que le dio la administración demócrata era que esos fondos legítimos para evitar los embarazos precoces se estaban utilizando para adelantar una ideología de género, de enseñarle a los niños conductas que eran contrarias a sus valores y principios. Entonces nosotros no sabíamos que eso estaba allí porque estaba como debajo del radar. Sí, estaba por camuflajeado. Ahora, la carta ha abierto una caja de Pandora y nos ha dicho lo que allí hay. Sí, pero que exacto, esa carta al punto directo. Porque de 6 páginas. La carta es específica. En el programa tal, ustedes han puesto tal. O sea, no es una carta genérica, sino específica. ¿Por qué yo me hago esta crítica respetuosa al secretario de Salud? Porque el secretario de Salud dijo, bueno, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a cambiar la expresión LGBTQ comunitaria y vamos a poner comunidades vulnerables. No, señor secretario. Esta carta no le prohíbe al secretario de Salud, al Departamento de Salud, seguir ayudando a los sectores con problemas de salud. No, esto es específico sobre la formación de nuestros niños y jóvenes, sobre embarazos precoces. Le está diciendo que el programa que se desarrolló en Puerto Rico previo a este nuevo secretario es contrario ¿a qué? Al derecho fundamental de los padres a educar a los hijos conforme a sus valores, metiéndole ideologías de género o conductas sexuales a riesgo, porque yo no le voy a enseñar a mis hijos o sea, que el programa tiene un objetivo sobre el uso de profilácticos, como si eso fuese la panacea para evitar contagios, evitar embarazo o desarrollar una sexualidad adecuada. Como la vacunita pero no detiene. Del COVID. No, la del papiloma. Del papiloma humano. Papiloma humano. Sí. Eso no detiene, eso no detiene el problema. Eso es algo cosmético. Inclusive, lo que dijo el secretario de Salud es algo cosmético. Es como algo como por encimita. Vamos a taparlo. Vamos a cambiar para que ellos no se enteren. Sí. Esto no es cuestión de nombre. Es que además no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con los programas educativos. Lo despachó así. Lo despachó Mira, y antes de seguir con este tema, yo quiero, en el tema anterior, una pausa. Una nota a pie de página. Una a pie de página. Yo quiero felicitar a la gobernadora. Porque la gobernadora decretó 4 días de duelo. Las banderas con la matanza de los niños. El presidente Trump decretó a nivel federal y todas las embajadas a media asta, la gobernadora de Puerto Rico, solidario con esa tragedia, ¿entiendes? Y eso hay que reseñarlo. Sí, hay que reseñarlo. Hay que decirlo. Y agradecemos que siempre que la gobernadora escucha nuestras inquietudes, las acoge de manera adecuada. Eso también hay que decirlo. Ahora seguimos con Víctor Ramos. Bueno, pues que le dé una llamadita a Víctor Ramos, porque hay fondos federales en juego. Y que están a punto de perderse. Porque el fondo federal se usa para lo que se dio. Y si se había mandado una carta circular tempranito en enero, advirtiendo que las políticas públicas habían cambiado y que la filosofía y política pública de la presidencia Trump va dirigido en educar en los valores y para lo que se asignó, que es la forma de cómo usarlo, pues no puede venir a cambiar una frasecita. Pero pastor, no es solo porque la política pública norteamericana había cambiado o cambió.
es que nuestra política pública actual en nuestro país tiene claro cuáles son los parámetros. Sí. El secretario, la gobernadora actual está bien clara de la responsabilidad paterna. Está bien clara de que no hay que dar perspectiva de género. No hay que empujar conductas que son contrarias a los valores de los Pues va a tener padres. que el secretario verificar con su personal quiénes están haciendo contrario a la política Contrario a la pública. política de nuestra gobernadora. Porque sí, el gobierno federal le está diciendo ahora, pero es que De hay la una política gobernadora- pública. De la gobernadora y la legislatura. Hay y una, la hay una legislatura, política pública. Ambos se han amarrado en la misma En dirección. la misma dirección. Esto no es un problema del gobierno federal. Bueno, tenemos, Es mira, un problema de que la Secretaría de Salud no ha Sí, pero cumplido tenemos- los parámetros de la gobernadora del país. tenemos el gobierno federal alineado. Tenemos la gobernadora de Puerto Rico alineada. Y la Tenemos legislatura la alineada. legislatura alineada. Y muchas alcaldías alineadas. Y el secretario Algarete. Y el secretario. No, a lo mejor son ayudantes. No, pero es que no, es que no. a lo mejor son- Bueno, no, es a lo que mejor son los ayudantes. sí, no, pero es que no podemos. Usted también no. está haciendo pasándole la mano, sí, no se de le puede quitar pasar la. responsabilidad. Mira, hay un Mira, asunto que tú no le puedes pasar ayudante. la mano al pecado. No. O sea, Amén. no, es cuestión de que ¿Cuántos lo que dicen amén? amén, 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 amén. amén. Lo que es blanco y lo que es negro. Los grises no existen. Ok. Y dentro de esto, el secretario lo que tiene es un punto cosmético y quiere adornarlo. Los fondos federales, no, más allá de la política Bueno, pública de la gobernación. Te la Déjame voy a terminar el dar- no, te la pensamiento. voy a dar con evidencia para que la tengas. Espérate. En el curso de los médicos, después que se ganó el caso en los tribunales, todavía yo no habían cambiado en el No, reglamento. por eso es que arrastran los pies, está arrastrando los pies. Entonces yo creo que la gobernadora, un consejo, ¿verdad? Un consejo no pedido, señora gobernadora. Siente al secretario frente a frente, así como yo estoy mirando a Padre Carlos ahí, y póngalo en su sitio, póngalo en cintura para que sepa y se meta en los sesos cuál es la política pública que tiene la Bueno. administración y que los Actual. fondos federales están atados A que se cumpla a esa que se política. cumpla. Bueno, Punto. pues tenemos que hacer la pausa. Ya aquí dictaron sentencia. Yo no pude defender al señor secretario. Tiene que acatar la orden. Vamos a la pausa y regresamos en breve en Sin Separación de Iglesia y Estado. Continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por su sintonía y los que nos siguen aquí por WKQ 580 y en las demás estaciones de televisión y de radio, en las plataformas. Mucha gente que nos están viendo. Oye, lo que ha gustado mucho son los reels. Mucha gente me comenta. Ah, sí. Sí, a la gente le gustan esas partes cortas y me dice, mire, tremendo, y lo estoy siguiendo y después me voy y lo veo también en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Ahí se suscribe y puede ver también el Tribunal Cristiano y lo que estamos haciendo. Bueno, ayer tuvimos la experiencia de ser invitados para participar de la develación y la inauguración de la Plaza del Creyente en el distrito sur del Capitolio, el distrito Distrito capitolino en capitolino. el área sur, Ujú. que está aledaña a la avenida Constitución. Y tuvimos esa oportunidad. Oye, a mí me sorprendió la gran cantidad de pastores, sacerdotes, capellanes, Políticos. bueno, políticos era de esperarse que estuvieran allí porque Pero estamos, claro, que hubieran, estamos en la casa de los políticos. claro, pero que hubieran gente del Partido Popular, del Proyecto Dignidad, pues era llamativo positivamente. Y los demás partidos no estaban. Bueno, la senadora María de Lourdes Santiago tiene un problema de desprendimiento de retina, me parece, una Sí. condición de salud. Y la delegación de ella no tenía más gente. No, yo, bendito, nosotros oramos por su salud personal, Carlos, como es obvio. Bueno, a lo mejor ellos no están en el hospital o están Yo no llevo- sé. Estaban todos. yo sí, llevo lo que pasa es 30 que años, uno tenía el problema y el otro lo llevó al llevo hospital. 30 años estando allí en eventos cristianos, religiosos, en la capilla, en los eventos de la Plaza del Holocausto, en Semana Santa. Sí, pero el presidente la excusó. Él la puede excusar, yo no la excuso. Está bien, pastor, pero La sí, excusó a ella. a ella pues ¿Y está a él? enferma. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y a él? ¿A quién él? Pues esa delegación tiene 5, Carlos, ahora mismo allí, Tiene 3 dos. representantes. Pues Dos está en bien, el pues, 3 Senado. representantes y 2 senadores.
Pues tiene Y dos ninguno- senadores. Ella todos está todos afuera. tenían El desprendimiento. otro es, se me va el nombre de él. Bueno, está Márquez. No, pero ese es Está representante. Ariana, está Adrián y está una Adrián. señora que es de Loíza, que esa no me acuerdo el nombre. Son todos de la delegación. Sí, pero del Senado Y es cada Adrián. oficina tiene por lo menos 10 empleados. Podía ir el de la comisión, podía ir el ayudante, podía ir. Bueno, pastor, yo no lo sé, pregúntele a ella. Pero allánese y dígame, allano, Bueno, no, porque Chacho, yo, no hay forma. No hay forma. Es que, manera. Ni pero- partiéndole el brazo. pastor, gastar un minuto en algo tan secundario, Pero- ¿quién pero es fue? que ¿Quién está- no fue? Porque usted no Eh, cooperó. No Y coopera. hubiera Está dicho, bien, de yo no acuerdo co- con usted, pastor. Está Seguimos bien. con el tema. Pues nada, el evento fue extraordinario. Había una gran cantidad de pastores religiosos, hasta vi diáconos católicos. Sí, habían diáconos de la iglesia Estaba el padre Quique, También Ah. estaba el padre Quique, el de Caritas. el de Caritas. Lo dijo muy bien, pastor. Bueno, por hoy a ti, a mí me gusta decirlo como yo digo, Caritas. Sí. Ese es un Qué disparate. jocoso ese padre Quique. Sí, sí. Me dijo, a mí me gusta porque yo salgo en televisión. Sí, sí, me parece bien. Como es obvio, es la intervención de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, ¿verdad? Protestante, intervino la pastora Wanda Rolón. Sí. Hubo una presencia incluso de un rabino judío Eso yo te iba a decir, pues lo vi también. Estaba al lado mío, estábamos compartiendo. y que habló muy bien, dicho Sí, sea de paso. él lleva muchos años en Puerto Rico. Sí, y la pastora Wanda Rolón como Yo creo que el obvio, evento- extraordinaria. El evento que es la idea es, por eso se llama la Plaza del Creyente. No estamos hablando, cuando se habla de la Plaza del Creyente es algo más amplio, Sí, mucho más amplio. porque no estamos hablando del que es católico, no estamos hablando del que es pentecostal, no estamos hablando No, del que es todo judío. creyente, Todo, judío, todo aquel que crea en el Señor. o en una trascendencia que hay que buscar más allá de lo Esa es la idea. mundano. Y yo creo que ayer, entre todo este grupo de personas, se unió inclusive la mayor ¿Y viste parte la de líderes explicación? La políticos. explicación de por qué no tenían rostro. Sí, no, ¿cuál es? Sí, le la dio el presidente en un escrito que hizo esta mañana. Porque quiere unir a todos los credos, a toda fe, La raza, a todas las razas, a todas las culturas, bajo todo el que se sienta que cree, puede Ah. identificarse con una familia que no tiene un rostro. Exacto, si una familia, tú le pones el rostro tuyo. Tú le pones el rostro tuyo. Exacto. Tú Pero le pones tu fe. yo creo que esa Plaza del Creyente hacía falta en el distrito capitolino, Es correcto. porque allí hay, por ejemplo, se honra a los maestros, que es parte de nuestra identidad puertorriqueña. Se honra a los caídos policías. El holocausto nazis, ¿verdad? Se honra a los judíos que sufrieron tanto y somos solidarios con ellos. Sí. Te voy Se a contar honra, incluso hay una plaza que es en honor de nuestra identidad puertorriqueña, que es la Plaza de la Patria, ¿verdad? El altar de la patria. y el gallo. Y se honra, por ejemplo, una expresión deportiva en El Puerto gallo. Rico ¿Tú has que visto a el mí gallo, yo no sigo, pero que muchas personas en Puerto Rico Pero siguen. está muy bonito aquel gallo. Sí, aquel gallo está bien. Mucha gente en Puerto Rico lo incluso- sigue y el, Sí, y el, sí. y el, Pero y el- déjeme- y el gobierno déjeme federal terminar. lo condena. Sí, bueno, sí. Incluso, curiosamente, también se honra el trabajo en Iglesia, Santiago Iglesias Pantín, que fue el creador del movimiento obrero en el Puerto movimiento Rico. obrero. Se honra a Betance, a Barbosa, se honra al jíbaro puertorriqueño. Allí hay una plaza, etcétera. O sea, faltaba lo que es parte constitutiva de la identidad puertorriqueña, que es nuestra identidad religiosa. Como creyente. Imagínese, pastor, en la rotonda del Capitolio se dice, allí en la Constitución, en su texto original, se dice, puesta nuestra confianza en Dios, Dios Todopoderoso. Todopoderoso. De alguna manera misteriosa pero real, todo Puerto Rico está perpetuamente de rodillas en la rotonda del Capitolio. Lo que hace esta imagen es recordar que el pueblo puertorriqueño, esa mayoría silente puertorriqueña que somos los creyentes, somos los que hemos sostenido a nuestro país con las rodillas de nuestras abuelas, de nuestras madres, con las rodillas de nuestros creyentes en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica, los pastores, los rabinos.
Los imanes, porque tenemos que reconocer la presencia de nuestros hermanos musulmanes que tienen varias mezquitas. Es decir, y de tantos creyentes budistas o Sí. incluso de personas que buscan la Pero déjame trascendencia. decir algo. O sea, y termino Sí. con esto, se honró lo que es parte constitutiva de nuestra identidad puertorriqueña, porque no se puede entender a Puerto Rico si no se hace un referente a nuestra identidad cristiana. No se podría entender nuestra historia ni nuestro futuro. Por eso había que honrar ese aspecto constitutivo de nuestra identidad puertorriqueña. Déjame decir algo en términos de anécdota de esa plaza, porque tengo que felicitar al señor presidente del Senado. Sí, hay que felicitarlo. Porque los que no conocen la historia, Están condenados a repetirla. y esa plaza ha sido vituperada. Porque esa plaza tiene, Por creyentes y no creyentes. bueno, yo para mí que no son no creyentes los que la han vituperado, no creyentes. También ha habido creyentes que han Sí, hay dicho que no gente hace que- falta la Sí, plaza hay esa. gente que hace su etcétera. pero comentario eso no, análogo. no todo el que se pinte creyente es creyente. Ujú. Bueno, hay que ver el creyente en qué. Esto empezó en el 2000, en el cuatrenio del 2017. Sí, ahí fue que se empezó todo el Sí. asunto. Y él tuvo la perseverancia de, después que pasó el cuatrenio de que se perdió la elección y entró Pierluisi, él no quedó en mayoría. La mayoría fue del Partido Popular, tanto en Cámara como en Senado. Esos 4 años la capilla se quedó allí cerrada. Se quedó cerrada. La oficina casi se redujo, desapareció. casi desapareció. Y la plaza se quedó sin nombre, era la plaza sin nombre. Bueno, allí no había nada. Lo que habían eran unas estructuras Pero, que eran más bien bancos glorificados. pero lo que tú no sabes, o no recuerdas a lo mejor, que cuando yo dirigía la oficina para el señor presidente y ya se había hecho la capilla y se había hecho la plaza, lo que pasa es que cayó el huracán María, el verano 2019, el COVID. Terremoto. Y yo dije, me parece que no va a dar tiempo para que traigan la imagen, lo que se iba a hacer, que al principio eran unas manos en oración. Pero entonces empezó los dilemas, que si las manos en oración se identificaban nada más con los evangélicos o los católicos. Sí. Y entonces, pues, en lo que bregaban con el dilema, yo vine con un grupo de pastores y gente allegada y lo cité y fuimos e inauguramos la plaza. Sí. Yo tengo la foto. Yo le contaba al pastor Cabán. Dije, no, yo tengo las fotos ahí como con 80 personas, nosotros orando y declarando que esa plaza era de Dios y lo que representaba. Hicimos nuestro acto y tenemos la foto, yo se la puedo enseñar después. Y pasaron esos 4 años y yo me acuerdo que como a finales de febrero le escribí al señor presidente, gracias por todas las leyes y todos los proyectos que está sometiendo, porque el proyecto 1 era libertad religiosa, el 2, todos eran. Pero nos falta una cosa, señor presidente. Hay un proyecto que no ha sido concluido. Y le puse la plaza del creyente. Y acto seguido me escribió y me dijo, ¿usted cree? Yo estoy trabajando con eso. Y a las 2 semanas me mandó la foto de la familia orando. Pastor, compromiso cumplido. Y mira, ayer tuvimos la gran celebración. Se Tenemos que perpetúa el mandato de como presidente en sus varios términos de el honorable Ha dejado la presidente. huella. Deja la huella más allá obviamente de la historia por las 3 ocasiones que ha sido presidente. Esa es una, y la próxima es que deja una huella visible para aquellas Dicho, generaciones que están naciendo hoy día. El altar de la patria los hizo él, Exacto. que es el altar de nuestras 3 razas que nos identifican como puertorriqueños. Y Johnny habló muy bien también. Tenemos que reconocer la Johnny Méndez, presencia del presidente de la Cámara. Estamos unidos en estos proyectos. En esta revolución a favor de integrar de manera plena, según los parámetros constitucionales, la libertad religiosa, el derecho a la vida, el derecho fundamental de los padres, Johnny, junto con el presidente del Senado, han sido protagonistas. Sí. Por lo tanto, esa plaza, de una manera con lenguaje de símbolo, Ujú. expresa lo que nosotros entendemos
que hay que integrar la diversidad religiosa. Yo tengo que reconocer que el portavoz del Partido Popular, en esas expresiones que hizo allí Muy con bonita. relación, igual que Rodríguez Bebe, La senadora Rodríguez Bebe. y Elian se expresó muy bien, Joyce, que hizo todo el que participó lo hizo muy bien. Mantuvo una relevancia que, más que ser proselitista religioso como algunos piensan, respetando el derecho de todo el mundo a poder Cada creer. uno expresó su fe según los parámetros y el entendimiento legítimo que tenía. Y por eso, pastor, yo quiero terminar con una anécdota personal, si me permite. ¿Va a cantar? No voy a Ok. cantar. No quiero eso. No, eso puede traer un Mire, problema. pastor, cuando yo vi esa familia de rodillas que expresa lo que es nuestra identidad religiosa, yo me acordé de mis dos abuelas que hoy están en la presencia del Señor. Esas mujeres eran místicas. Esas mujeres fueron viudas en los años 40. Mi abuela paterna, 3 hijos. Mi abuela materna, 5 hijos. Me acuerdo yo nací en Estados Unidos, me crié un tiempo en el Bronx. Cuando regresé a Puerto Rico, me acuerdo que ambas tenían un altar familiar, un altar. Y yo me acuerdo que aquellas mujeres, sus rodillas, en ese altar estaban, las dos eran católicas, estaban las imágenes religiosas católicas, el Oye, para esa crucifijo, época eso los lo había, santos. eso lo había. Y estaba también la foto de todos los nietos. Y yo me acuerdo que yo las veía de rodillas, orando por sus nietos e hijos, orando por el país. Las dos, curiosamente, una era PNP arrebatada, mi abuela paterna. La otra era Jaldarriba, popular arrebatada. Y yo me acuerdo, yo era un nene, llegaba de Estados Unidos, no entendía estas dinámicas. Y mi abuela paterna, la PNP arrebatada, tenía a don Luis, tenía a Luis Ferré entre los santos y las velas. Allí estaba un velón a Luis Ferré. Y la otra, que era Jaldarriba, entre los velones, las velas y los santos, tenía a Muñoz Marín con un velón. Cada una de ellas. Yo me preguntaba cuando nene, pero ¿quién es ese San Luis Ferré? ¿Y quién es ese San Luis Muñoz? Porque así como eran creyentes, eran apasionadas del bienestar de mi país. Y por eso yo recuerdo con mucho cariño ver esa familia de rodillas. Me transporta a que si hoy yo estoy aquí, pastor, fue gracias a las rodillas de mujeres como mis abuelas. Bueno, Que de alguna manera hicieron que nuestro país con sus oraciones fueran mejor. el tiempo avanza. Pastor Walter, ¿No tenía altar? no, gracias a Dios, nosotros eso... Bueno, ustedes tienen no, altar libre. familiar. Digo, no es el altar, No, el altar católico, pero el altar familiar lo tienen. Nosotros El tenemos ponerse de rodillas de familia es ese- patrimonio cristiano, Sí, católico y evangélico. Pero Sí, no hay inclusive vela, no hay fotos, no, Está no bien, hay- cada uno mi según su nieto- fe. mis Pero para nietos aclararte. y mis hijas y todo, cuando nos reunimos, hacemos un altar familiar, o mis nietos en la casa con mi hija y todos los demás tienen un tiempo de oración, y de de Biblia. compartir y de todo lo demás. Mira, Cuando se Walter, sientan conmigo, se van para la finca y se ponen a preguntarme cosas. Y ahí nos sentamos. Yo tengo unos banquitos en la finca, allí nos sentamos. esta semana ocurrió un suceso que ya ha venido comportándose socialmente ya en los últimos 2 o 3 años, donde por la escasez de policía o de seguridad, la gente ha comenzado a poner ley y orden a su forma o a su manera. Este caso no es el marco mejor para diluirlo, porque esto era un abuso que estaba cometiendo este individuo, atentando contra la vida de una mujer. Y ahí pues uno saca fuerza donde no tiene por tratar de defender. Es un instinto de la gente que tiene unos principios y unos valores, tratar de defenderse o defender a lo suyo o defender al que está... No es un instinto, es que el país está harto de Sí, esta, pero de esta pero violencia. si pero tú y yo cuando estamos en vemos- un lugar y vemos que están, por lo menos yo, aunque no sepa artes marciales, ni sepa defenderme, ni sepa mejor, mi puñito no sea más efectivo, pero si yo veo que están cometiendo un abuso, yo busco la forma de cómo intervenir. Claro. Por lo menos hablar con la persona. Sí, yo yo trato, yo he estado en sitios, yo he tocado la bocina, me he parado, he cogido el teléfono, le he gritado, mira, ¿qué estás haciendo? Y hasta me he bajado. Antes, cuando más joven me bajaba, tú sabes.
uno pensaba menos y a lo mejor pensaba que las 2 pesitas cárcel. No, y siempre la cara aguanta. Sí, pero lo que te quiero decir, ¿cómo tú O lo las ves? piernas corren. ¿Cómo tú lo ves en el sentido de este suceso que acabó de correr en Mira, Río Hondo? yo creo aquí que en Bayamón. concurro con Padre Carlos, la gente está harta también ya de esto. Número uno, qué bueno que están hartas, qué bueno. los centros comerciales tienen que tener una más autoridad y tener una guardia entrenada para estos sucesos, porque no están, esto no es cuestión de guardia palito, esto es cuestión de que esto no debió haber sucedido si en esa área hubiera, en ese centro comercial, unos guardias de seguridad preparados, porque para eso son, no para figurear por los pasillos y para caminar para arriba y para abajo, es para cuando se vean estos actos de injusticia detenerlos, y ellos pueden detener a la persona. Ahora bien, dicho esto, este individuo, yo vi 3 videos de posiciones diferentes. Este individuo brinca por encima del mostrador, Sí, de counter. ataca a la mujer y después, con unas palabras soeces que están usted lo va a escuchar crudo ahí en las redes, porque eso está corriendo en todas las redes, lo envían a salir, le están diciendo, ahí uno le está aconsejando, uno de los videos, tírate al piso, papá, tírate al piso ya. No, le decían con orden, tírate al piso. Y el tipo no obedecía. No obedecía. Hasta que vino otro con una silla de por allá y le ha metido un sillazo Y lo ahí puso en el piso. Le cayó una lluvia de sillazos que le abrieron la cabeza. O sea, como decimos allá, le dieron de ajo y de masa. Cuando el asunto, el hombre ya había cometido, él lo único que se escudaba diciendo que ustedes no entienden. ¿Qué tenemos que entender? Que agrediste a una mujer O sea, que que está en tiene su trabajo. derecho de apuñalar a una pero mujer. O sea, independientemente de la narrativa que ha ilustrado a los oyentes y a los que nos ven, qué fue lo que ocurrió, la sociedad puertorriqueña se siente amenazada en términos de que los criminales o las personas violentas están cometiendo actos por la libre. Y la pregunta va dirigida, estamos hartos, pero ¿vamos nosotros a tomar la justicia en nuestras manos o va a ser defensa de los perjudicados? es que eso no es, pastor, yo creo que no hay una elección. No, eso no es, Porque no es justicia. No es justicia, pero sí, el problema de Es esto es que legítima defensa. si esta gente no interviene, ¿qué hubiera pasado? Porque Es la pregunta que hay que hacer. porque Él hubiera seguido lo que puñaleando. está diciendo el pastor, de alguna manera, es no intervengas. ¿Por qué? Bueno, se supone Porque- que nuestro sistema de ley... No, nuestro sistema permite la legítima defensa, incluso ¿La qué? la legítima defensa, incluso utilizando... ¿Cuándo es la legítima Por defensa? ejemplo, lo que ellos hicieron. ¿Cómo tú vas a enfrentar Pero ahí es a una cuestionable. persona, escúchame, cómo tú vas a enfrentar a una persona que tiene un puñal en la mano, que acaba de apuñalar a una persona, que la gente sale en defensa de la persona para que las autoridades públicas puedan arrestarlo? Tienes que intervenir utilizando una fuerza razonable como la que ellos Porque hicieron. ¿Cómo tú vas a enfrentar un sabes puñal? el Pues le caso- tiro tú silla. sabes el caso... Lo que pasa es que ellos están, ok, tú tienes razón en ese aspecto, porque cuando cogemos los entrenamientos en la policía, mira lo que sucede. Ese asunto de legítima defensa es hacia el agresor. Me explico. Tengo un puñal. Tiene que ser proporcional. Sí, la defensa tiene que ser proporcional. Yo tengo un puñal, yo te voy a apuñalar a ti, tú te defiendes con una pistola, con otro puñal, con lo que tengas a la mano, con una silla, Sí, con un exacto. palo, con lo que tengas a la mano. Eso es legítima defensa. Pero si viene allá el productor de allá para acá, él no está en el puerto en problema. Eso fue lo que pasa con esta gente. No, pero la legítima defensa quiero No lo aclarar. cubre a ellos. No, sí. Porque el ataque no es hacia Sí, ellos. no importa. O sea, la legítima defensa no es solamente la persona que es agredida, es también el tercero que sale en defensa Sí, de quien es agredido. Sí, pero es que el tercero, ahí había tercero, cuarto, quinto, pero es que sexto y séptimo. No, pero el tercero no significa que sean tres. No, sean tres. yo estoy hablando, O sea, ¿entiendes eso? puede Porque ser había un tan boche de gente. Claro, que puede ser tan amplio
que el bonche de gente, porque tener un puñal en la mano, Pero miren este otro caso. haber agredido a una persona, es legítima defensa salir Antes que diga precisamente Sí. a neutralizar Pero mira una todo lo persona que que es un sucede. peligro. Ese video dura 3 minutos y a todo esto no se apareció un guardia de seguridad. No, ni Eso estatal, ni estatal tampoco. No, pero No, pero el estatal lo res- llamaron. acuérdate que el estatal no está allí y si está por carambola. Están allí dando ronda por fuera. No, pero se supone porque Que los se supone guardias que- estatales, que el centro comercial tenga una cuestión privada. Los estatales no están para cubrir, darle es protección. responsabilidad del Ellos van centro. a reforzar. Es responsabilidad del Y centro allí no se apareció. proteger a las personas. Pero eso es otra situación. No, pero eso hay que hablarlo. Eso hay que hablarlo y en eso. Hay que hablarlo, pero está bien. Pues, pastor, porque usted está diciendo casi no te defiendas. Hay otro caso, yo no sé si fue aquí en el área de la Universidad de Puerto Rico, una jovencita que violaron. Sí. Y un violador que estaba violando frecuentemente por allí. El papá, que parece que es una persona muy preparada, la niña lo llama y él llega y ella le cuenta lo que pasó y él le dijo, yo te voy a hacer justicia. 3 días estuvo caminando por todo Río Piedra, caminando, y la gente le estaba dando las descripciones hasta que llega y lo encuentra en un laundromat, de esto de lavar Sí, de lavar ropa y ropa. ese tipo de cosas, Y lo arresta. y lo arrestó. Hace un arresto Y civil. la gente le pregunta que por qué no le cayó a golpe, ¿verdad? Porque el tipo sabe artes marciales y todo. Le dijo, porque no quería desfigurarle su rostro para que mi hija lo pudiera identificar en la línea de... Sí. Lo que te Claro, quiero decir es... esa es una frontera un poco difícil porque él no fue testigo de los hechos, ¿verdad? En el caso de los policías, por decir así, por conocimiento o creencia, ¿entiendes? Alguna persona dice, policía, esta persona me agredió, el policía puede arrestarlo. Exacto. Claro, yo no puedo decir al tercero que no vio los hechos, es decir, arréstame a esta persona porque no tiene en ley esa responsabilidad. Papá hizo algo, claro, que es una frontera y que yo estoy de acuerdo con papá. El papá se disciplinó o restringió para poder arrestar a quien habían agredido a su hija según lo que le había Pero dicho eso fue a su sabiduría, hija. eso Pero fue sabio. No le dio, Eso no fue le sabio. desfiguró el rostro, no lo mató. Lo estoy trayendo para ilustrar que sí podemos contribuir y ayudar a la policía, pero cuidado que no se nos vaya de la mano la cosa, porque podemos abusar. Ayer pudieron matar a este tipo. Sí. O los demás salir perjudicados, porque si el tipo aparte del cuchillo tenía un revólver y lo saca y empieza a tirotear. Pero O sea, viceversa, si de uno de los que estaban allí, como estábamos hablando, un tercero Hubieran cometido un hubiera asesinato. tenido un arma y el tipo le están diciendo, tírate al piso, el tipo no se tiró, el tipo vino porque la silla lo tiró, la tercera silla que le abrió la cabeza, el tipo no se tiró y él se hubiera sentido su seguridad física y hubiera sacado el arma y no lo hubiera disparado. Allí se hubiera cometido un asesinato. Eso es lo que estamos diciendo yo. Aquí hay que también, aparte de citar ser responsabilidad prudente a ese individuo, hay que también tener un grado de responsabilidad al centro comercial. Sí, exacto. El centro comercial tiene que tener un Muy grado bien. de responsabilidad sí, no. con Y relación a estamos los discutiendo guardias esto. y tienen que, esa compañía van a tener que reevaluar. Pero, pastor, usted no le estamos quite discutiendo esto el porque deseo de la gente de intervenir. Es difícil, eso es lo que queremos, que es un momento difícil, como uno va a reaccionar cuando sabe que Es que no eso hay es difícil. suficientes policías, pero mi llamado es a la cordura también. Tiene que a ser tener cuidado. proporcional. Tú eres Hay que un tener hombre Tiene que ser proporcional. Tú eres un hombre de paz. Y Padre Carlos y yo también, y qué sé yo. Tú a veces. A veces. A veces. Pero, Porque tienes y a mecha veces- corta, y mecha a veces, corta. y a veces puede pasar que yo actúe de una forma sabia. Y tú que eres el más tranquilo, Ah, sí, explote. Pero yo explote. Por eso es que decirte a ti qué va a pasar, ¿Sí? es bien Ya el difícil caso- yo ¿Te acuerdas contestártelo. el caso del papá que por defender a la hija mató al yerno? Sí. Ese caso ya no está como los primeros días. La cosa va cambiando. Sí. Bueno, el tiempo avanzado, se me quedó hablar un poquito de la seguridad. Yo creo que vamos a tener que invertir más en tecnología Amén. para resolver esto. ¿Viste? El robo de las motoritas, ¿cómo las consiguieron? Nada,
Muchas gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima.